cual fue la Declaración del Hombre y el Ciudadano, que esta es una de las bases fundamentales del derecho universal actualmente. Poco se sabe también de que existió una declaración de las mujeres y de los esclavos, escrita por Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, quien en realidad se llama Mary Roses, ella nació en 1748. Ella fue casada, fue obligada a casarse con un hombre el cual era violento, y esta, al enviudar, se cambió el nombre de Olympe de Gouges. Olympe por parte de su madre y Gouges por su apellido de soltera. Ella partió a París a su corta edad y se rodeó de filósofos, escritores y muchas personas influyentes, en la cual la influenciaron a escribir. Ella, quien en realidad tenía un idioma un habla muy distinto, el cual era occitano, que era una de las partes, era un idioma que se hablaba en el occidente de Francia, donde ella había nacido. Ella fue una de las escritoras de más de 4000 páginas, entre panfletos, entre cartas y textos históricos. Ella también agarró, y como tenía dificultades por su escasa educación, la cual era solo que las mujeres practicaban o solo se les educaba para lo que viene a ser lo doméstico, ella agarró y empezó a emprender prácticamente, y empezó a aprender francés a su edad ya mayor, para así que las mujeres que ya estuvieran o agarraran y pudieran saber más de lo que viene en sus libros. Ahí es donde en 1991 escribió la Declaración de las Mujeres y los Ciudadanos, que constaba de 17 artículos, en los cuales ella decía de que las mujeres deberían votar, deberían tener un trabajo digno, y que los hombres no la vieran como inferiores. Ella también en 1993, tras que ella agarraba y luchaba contra el gobierno impuesto, en 1993 murió de guillotina, la condenaron a guillotina por los cargos de sedicidio, y murió a su corta edad por luchar contra el abuso de esa época. Bueno, entre sus obras más clasificadas, como ya dije, la Declaración del Hombre y el Ciudadano, que fue en 1791, también está La Esclavitud de los Negros. Esta también fue una obra de teatro que fue censurada en su época, ya que era muy explícito lo que estaban ella retratando en la obra, entonces fue censurada en ese sentido. También está la del convento de los votos forzados. Esto también da como un panfleto que eran de las 3 urnas, que eran sobre que las mujeres o las personas deberían agarrar y votar, porque en realidad no deberían imponerles el voto, sino que ellos votar por lo que en realidad quieren. Entre otras está Muravé en los campos ilícitos. Es una obra de reflexión de la Revolución Francesa y su liderazgo. También está El Mercado de los Negros. Ahí podemos ver cómo las personas de color y cómo estas agarraban y eran vendidas a otras personas como si fueran prácticamente nada, y eran obligadas a hacer distintos tipos de cosas que no eran humanas, se podría decir. También está El Príncipe Filosófico, que es una obra de forma de un cuento oriental. Y ahora le doy paso a mi compañera para que diga más cosas. Yo voy a hablarles sobre algunos artículos más resaltantes de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, escrita por Olympe de Gouges en 1791. En primera, Olympe critica esa libertad o esa igualdad que se pregonaba en Francia en tiempos de la Revolución Francesa, cuando en realidad ignoraban a grupos excluyentes, tal eran las mujeres, los esclavos o las personas de color. Deja ver todas sus intenciones en su declaración desde el inicio, en este caso el preámbulo. Las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la nación demandan constituirse en la Asamblea Nacional. Constituirse en la Asamblea Nacional lo interpretamos primeramente en formar parte de esta. ¿Pero qué es la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional es la institución a la cual había sido formada por el tercer Estado. El tercer Estado lo comprendemos como aquellas personas, una gran parte de la población francesa de ese entonces, que no poseían títulos nobiliarios ni eclesiásticos.
Es así que podríamos decir que era el campesinado, aquella gran población que había sido olvidada por el gobierno francés y del cual tenían situaciones precarias. Es así gracias a la Asamblea Nacional donde se dicta la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, y gracias a ella se cambia esa percepción que se tiene ciudadano. Antes ciudadanos simplemente eran aquellos que poseían títulos nobles, eclesiásticos, poseían tierras. Ellos eran considerados ciudadanos, pero gracias a la Asamblea Nacional se hizo un cambio. Ahora ciudadanos eran considerados todos los franceses. ¿Pero realmente todos los franceses eran ciudadanos? Según la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, simplemente los hombres eran considerados como tal, y ni siquiera los hombres en general. Simplemente se podría considerar ciudadanos los hombres blancos que vivían en Francia, zonas céntricas, ellos eran considerados ciudadanos. Entonces no era una igualdad para todos. Eso nos decía Olympia de Gouges. También ella responsabiliza a todos los problemas de la sociedad, como también la corrupción de los gobernantes, en no reconocer los derechos de las mujeres. Y la intención de escribir esta declaración es que les sirva como argumento y fundamento a las mujeres para recordar sus derechos y deberes, como a su vez el mantener la Constitución, las buenas costumbres y la felicidad de todos, como también es el motivo de la Declaración de los Hombres y los Ciudadanos. Una de las características más emblemáticas que vamos a ver en su declaración es, en la Declaración de los Hombres dice, en el primer artículo, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. En la Declaración de las Mujeres, la mujer nace libre y goza igual que el hombre en igualdad de derechos. La diferencia más notoria que podemos entender o vemos es que cambia la palabra hombre por mujer, pero no se queda simplemente ahí. A continuación cuando vamos a hablar más o menos de los artículos, vamos a ver cómo ella hace unas críticas más profundas al respecto a esta Declaración de los Hombres. Pero como vemos en la Declaración de los Hombres, aceptan a las mujeres, pero Olympia no lo hace, simplemente como una manera de burla también, pone a la mujer al igual que hombre, resaltando cómo estos habían olvidado de las mujeres sus derechos, a pesar de constituir gran parte de la población francesa. En el siguiente artículo, el artículo 7, en la Declaración de los Hombres nos dice: ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como no sean los casos determinados por la ley. En la Declaración de las Mujeres nos dice: ninguna mujer es exenta. Ella puede ser acusada, detenida, encarcelada en los casos determinados por la ley. Si podemos ver, Olympia nos dice que ninguna mujer es exenta. Eso quiere decir que, al igual como las mujeres tienen derechos, también tienen obligaciones y faltan a la ley. Porque Olympia comprendía que al ser sujeto de derechos, también teníamos, como la misma palabra dice, derechos que nos permitían nuestra libertad, pero también teníamos deberes y obligaciones con las demás personas. Es así como ella no trata de minimizar a las mujeres que simplemente nos den derechos, sino que también las mujeres, como vamos a tener derechos, tenemos deberes y obligaciones con los demás. Y debemos abstenernos a las consecuencias si hacemos faltas a la ley. Como también podemos darnos cuenta que ella se basa a la Declaración de los Hombres y los Ciudadanos, como si fuera una continuación. Una manera de decirnos que está bien todo lo que dice la Declaración de los Hombres y los Ciudadanos, pero falta algo: los derechos de las mujeres. En el artículo 10, en la Declaración de los Hombres, nos dice: nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que sus manifestaciones no perturben la orden pública establecida por la ley. Hoy día podemos entenderlo como libertad de expresión. Cada persona puede opinar lo que quiera y nadie puede detenerlo por ello. Pero ¿qué nos dice Olympia? Nadie debe ser molestado por sus opiniones, inclusive fundamentales. Si la mujer tiene el derecho de subir a la tribuna, ella debe tener igualmente el derecho de subir a la tribuna. Olympia primero nos dice: si la mujer tiene el derecho a subir al patíbulo, también tiene que tener igualdad de derecho a subir a la tribuna. ¿Pero qué es un patíbulo? Entendemos el patíbulo como una plataforma de madera, un escenario donde las mujeres o cualquier persona iba literalmente a morir públicamente. Y una tribuna podemos entenderlo como una plataforma de madera de igual forma, pero donde las personas no iban a morir, iban a expresar sus opiniones políticas, religiosas o de cualquier tipo. Es así como Olympia nos dice que si las mujeres sí tienen el derecho a morir públicamente, ¿por qué no pueden tener el derecho a expresar sus opiniones ante un público? La sociedad francesa entonces condenaba ese tipo de actos. Las mujeres no podían expresar sus opiniones libremente, ni cualquier otro ciudadano que
ni ninguna otra persona que no fuera considerado un ciudadano. Es así como de una manera irónica nos dicen cómo la sociedad o el gobierno daba derechos a las mujeres como el morir, sí, pero no les daba el derecho a expresar sus opiniones, simplemente daban derechos a lo que le convenía. En el siguiente artículo, en el artículo 11, la Declaración de los Hombres nos dice: la libre comunicación de pensamiento y de opinión es uno de los derechos más preciados del hombre. En consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir lo que quiera. En la Declaración de las Mujeres de Olympia de Bush nos dice: la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más apreciados de la mujer, pues con la libertad asegura la legitimidad de los padres hacia los hijos. Es así como las mujeres pueden decir: soy madre de un hijo que le pertenece. Seguimos aquí con la libertad de expresión, pero que Olympia lo transforma en un modo más el rol de las mujeres, de cómo las mujeres no podían expresar libremente sus ideas, como también qué cosas les pertenecían. Un hombre podría decir: eso es mío, aquello es mío, porque tenían el derecho a la propiedad. Las mujeres no, y es algo que vamos a ver más adelante en otro artículo. Es así como Olympia dice que si las mujeres pueden se les da ese derecho a la libre expresión, pueden decir entonces que sí son madres, que tienen hijos, porque era de las pocas cosas que no les podían negar. Pero vamos a ver mucho más adelante con otro tipo de autoras que la verdad no era así. Muchas veces las madres ni siquiera eran reconocidas ante la ley como madres de sus hijos y por lo tanto no tenían derecho sobre ellos. Pero es cuestionable, ya que muchas veces se decía que las únicas responsabilidades que tenía la mujer era el cuidado del hogar y de los hijos. Pero si no tenían derecho sobre ellos, ¿cómo podrían decir ello? En el siguiente artículo, el artículo 13, en la Declaración de los Hombres, nos dice: para el mantenimiento de la fuerza pública, de los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común. Esta debe ser repartida equitativamente entre los ciudadanos. Hay que recordar que las mujeres no estaban consideradas en ese grupo, y proporcionalmente a su capacidad. Olympia nos dice lo mismo, de que las mujeres también van a hacer esa contribución hacia el gobierno, que sería, hoy lo entendemos como impuestos, pero también demandan el poder tener trabajos de igual manera como los hombres, referidos a sus capacidades. Y nos hace un énfasis sobre que la mujer y el hombre son iguales. Ella realiza todas las tareas pesadas, entonces ella debe tener la misma parte en la distribución de los empleos. Con trabajos pesados, Olympia nos puede acercar a cómo las mujeres, a pesar de que la sociedad no lo considere, también realizan trabajos pesados en el hogar, como lo es el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, y que estos lamentablemente son menospreciados. Es así como Olympia nos dice que si las mujeres, al igual que van a tener derechos, tienen deberes de pagar impuestos, pero ¿cómo van a pagar impuestos si no trabajan? Es así como ella refiere de que para pagar impuestos hay que tener trabajos dignos, como los hombres, que son repartidos respecto a sus capacidades, y con ello nos dice que al igual para pagar impuestos hay que tener trabajo, y nos da ese análisis respecto a la división equitativa del trabajo, y cómo esto no simplemente tiene que ser para los hombres, sino también para las mujeres, ya que han demostrado sus capacidades en trabajos pesados como es el cuidado del hogar. Como siguiente, en el artículo 17 y último de ambas declaraciones, en la Declaración de los Hombres nos dice: siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando las necesidades públicas legalmente comprobadas lo exigen de modo exigente y considerando una justa remuneración. ¿Qué nos dice Olympia? Las propiedades son para todos los sexos reunidos o separados. Nos dice que las mujeres, si estén casados, separados o si están solteras, deben tener derecho a la propiedad. No debe ser un derecho excepto de los hombres. Son para cada uno un derecho inviolable y sagrado. Nadie puede ser privado como verdadero patrimonio de la naturaleza, sino cuando la necesidad es pública, legalmente comprobada, lo exige claramente con la condición de una indemnización justa. En ese punto coincide con la Declaración de los Hombres, pero no agrega de que tanto los hombres como pueden tener el derecho a tener propiedades, también deben tener el derecho las mujeres, ya que, como habíamos mencionado en el artículo anterior, las mujeres muy pocamente tenían propiedad o eran reconocidas de tener algo. Como había mencionado,
en el derecho de la libre expresión, Olimpia lo transformaba en algo más maternal, diciendo que las mujeres con el derecho a la libre expresión y sumado a eso también puede ser el derecho a la propiedad, podrían decir que son madres de un hijo que les pertenece, ya que era de las pocas cosas que las mujeres podrían decir que era como suyo. Eso en la sociedad, porque ante la ley era algo totalmente diferente y eso es algo que ella busca cambiar. ¿Cómo podríamos entonces definir la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas, que para muchos autores es considerado una crítica o una parodia documentaria? Con la siguiente frase: las mujeres nacen libres y permanecen libres al igual que el derecho de los hombres. Con esta oración podemos resumir la declaración o qué quiere decirnos Olympia de Bush, ya que considera que las mujeres deben tener derechos, deben tener deberes también con la sociedad, con el gobierno, con las personas, pero también deben estar dispuestos a sufrir las consecuencias de no cumplir con ninguno de los dos. Es así como esta declaración es de los primeros documentos donde se exige o se escribe qué derechos van a tener las mujeres. Y sería también un base fundamental para próximos autores que utilizarían esta declaración para incluir a las mujeres también en derechos fundamentales. Ahora sí, vamos a continuar con otra autora. Vamos a hablar sobre Emily Pankhurst, una líder del movimiento sufragista en Inglaterra. Emily nació el 15 de julio de 1858. Manchester, Reino Unido. Como podremos ver, Emily nació con padres con ideas muy liberales para la época. Su padre era defensor de la igualdad de derechos civiles, tanto de los hombres como de las mujeres, y por parte de la familia de su madre y de la propia, tenían esa línea ya de lucha por el sufragio femenino e igualdad de derechos de las mujeres para los hombres, como con los hombres. Es así como Emily se crió en un lugar lleno de ideas muy avanzadas para su época y en un lugar lleno de cultura. Pero a pesar de ello, sus padres seguían teniendo esa percepción de que la mujer para desarrollarse debía desarrollar también las habilidades para el cuidado doméstico. Es así como Emily no recibió la misma educación que sus hermanos varones y fue enviada a una escuela de perfeccionismo para aprender dichas cosas. Pero a su vez, Emily demostró su gran capacidad para aprender otras asignaturas como lo es la química o contabilidad. Cuando regresó a Francia, se encontró con el que próximamente sería su esposo, Richard Pankhurst, que era un socialista que también defendía la igualdad de derechos tanto para los hombres como para las mujeres y el derecho al sufragio femenino. Y es este mismo que escribe actas de propiedad para las mujeres casadas en Inglaterra, ya que, como había comentado mucho antes, las mujeres no tenían derecho a poseer nada y tampoco a heredar directamente a sus esposos. Es así como una mujer, para heredar algo, tendría que ese ser traspasado al varón más cercano que tuviera en su familia. Y esto no aseguraba que las mujeres recibieran dicha herencia y las dejaba muy vulnerables en derechos como económicamente. Es así cuando ellos contraerían matrimonio y tendrían 5 hijos. Vamos a pasar a lo que sería el movimiento feminista por el sufragio femenino, en ese entonces liderado por Emily Pankhurst. Primero vamos a hablar sobre lo que era la mentalidad retrógrada de esa época. Entendemos retrógrado como algo que se niega al cambio, como era la idea en ese entonces en Inglaterra, donde los hombres, según los más dotados física o mentalmente, eran aquellos que dirigían la esfera pública, y por lo tanto las mujeres debían vivir a su sombra y a la protección de estos. Esta idea era pasada de madres a hijos por generaciones, haciendo que las contradicciones a esta idea fueran mínimas. Y con respecto al derecho al voto, en Inglaterra, como hoy es muy cuestionada esa idea de que se creía de que los con mejores capacidades intelectuales eran los únicos que tenían el derecho a elegir a sus representantes. Es así como ni siquiera en los hombres se podría ver una totalidad en el voto. El 20% de los hombres eran exentados del derecho a votar, ya que se tenía esa idea. Vamos a ver ahora una línea de tiempo sobre la trayectoria de Emily. En 1892, ella y los Pankhurst fundaron la Liga Franquista Femenina, que era
Un partido que seguía con esas ideas y desarrollaba la idea de sufragio femenino y trataba de expandirla, pero aproximadamente en 1893 él se separaría del movimiento de su familia para hacer activismo propio, así como también formaría parte de la Liga Laborista Independiente de Inglaterra, una organización que defendía los derechos de los más vulnerables, como eran las personas pobres, sin hogar, los desempleados, los ancianos, los niños sin hogar, sin padres. Y Emily también dispondría de la situación precaria que se vivía en los asilos, y como también la situación de los niños. En 1898 formaría parte como registradora de nacimientos y difunciones de Johnston, que ella consideraba una parte fundamental de su carrera de activista, ya que consideraba que las mujeres debían formar parte de las instituciones del Estado para hacerse más presentes en ellas. Y es ahí donde también Emily presenciaría muchos casos que utilizaría para sus próximos discursos. Tal está el caso de niñas que iban a despreciar a sus hijos, que eran hijos de padres que los negaban, eran ilegítimos, como también Emily se dio cuenta de cómo muchas veces los hombres, a pesar de que la edad mínima para poder casarse con una mujer en Inglaterra en ese tiempo era a partir de los 16 años, pero muchos hombres fácilmente podían excusarse con la idea de que la mujer aparentaba una edad mayor y librarse de la responsabilidad ante ella. La ley lo permitía y la sociedad también, era algo que evidenció Emily. En 1898 fundó la Unión Social y Política de las Mujeres, la USUP. Este era un partido que próximamente se volvería militante, donde fue gracias a ello que el movimiento por el sufragio femenino se hizo muchas veces más conocido en toda Inglaterra, ya que por sus tácticas algo violentas, dirían muchos, o radicales, ya que se tenía Emily tenía la idea de que si lo único que le importaba a la sociedad o a los hombres era la propiedad, había que atacar eso. Es así como una de las tácticas estratégicas que utilizaba este partido era la destrucción de propiedad pública, como es tirar piedras a ventanas, el detonar explosivos en casas abandonadas, el hacer marchas, el pelearse con la autoridad. Y es gracias a ello también que el movimiento se hace cada vez más conocido, tanto en Inglaterra como también en otras partes del mundo. Pero estas prácticas violentas también llevaron a que muchas mujeres fueran encarceladas. Tal es el caso de que se estima que entre 1908 y 1914 más de 1 millón de mujeres serían encarceladas. Uno de los más representativos de esta situación fue que en 1910, tras unas manifestaciones que terminaron en violencia frente al Parlamento, más de 100 mujeres serían encarceladas. En 1912, la propia Emily sería encarcelada más de 12 veces, acusada de promover la violencia ante las mujeres y ante la sociedad. Una situación también, un paréntesis, que en 1913 se cuenta que Emily tuvo que viajar a Estados Unidos, ya que había recibido una condena de 3 años en Inglaterra, y así como viaja a Estados Unidos, y se abre un debate ya respecto a qué tipo de inmigrantes podría recibir Estados Unidos, ya que según las leyes estadounidenses no se podía recibir a radicales políticos o aquellas personas que incumplieran la ley de depravación moral. Emily cumplía con ambas, y es así como muchas personas apoyaban el hecho de que fuera deportada y mandada a Inglaterra, pero otras, mayormente activistas feministas, defendían que Emily se quedara en Estados Unidos, y se burlaban muchas veces de los gobernantes que no querían que Emily se quedara, aludiendo de que tenían miedo a una mujer que no tenía otro tipo de armas más que sus palabras. Es así como después de una serie de discusiones, Emily puede quedarse en Estados Unidos y hace una gira donde va dando ciertos de sus discursos más representativos, donde expone gran parte de sus ideas y el por qué las mujeres deberían estar a favor del sufragio femenino. Y gracias a esta gira también logra recaudar fondos para su partido en Inglaterra. En 1914 inicia la Primera Guerra Mundial, y con ello Emily moviliza a las mujeres para tomar trabajos en las industrias y en las fábricas, trabajos antes que se le habían sido negadas. Las activistas feministas como Emily dejaron sus actividades para esta causa, ya que en apoyar a Inglaterra en la guerra. Es así como las mujeres se consolidaron como la fuerza del trabajo en dicho país,
y sería una de las razones principales por las que próximamente también se le cedería el derecho al voto. Vamos a hacer una pausa para hablar sobre uno de los discursos más representativos de Emily, donde deja de exponer sus ideas y, como había mencionado antes, también el por qué las mujeres deberían estar de acuerdo al sufragio femenino. Emily empieza criticando a aquellos políticos varones que se niegan a la idea del sufragio femenino, aluyendo que la única responsabilidad que tienen las mujeres es en el cuidado del hogar y el de los hijos. Pero Emily también critica esto, ya que son las leyes que ellos aprueban o escriben las que influyen directamente en cómo deben ellas vivir sus vidas, cómo deben ellas educar a sus hijos. Y hace una serie y recalca qué tipo de leyes han aprobado estos políticos varones y si son a favor realmente de las mujeres. En cuestiones del matrimonio, por ejemplo, las mujeres no podían intervenir en las decisiones de sus esposos, tanto sean económicas como en decisiones como el hogar. Es así muchas veces como el bienestar de las mujeres dependía de la voluntad del hombre, ya que según las leyes el hombre era el encargado de decidir cómo se vestía su esposa, en qué ciudad vivía, qué comía. Es así como todas esas decisiones dependían del hombre. Y es el hombre quien al final decidía si las mujeres vivían bien o mal. Y si fuera un hombre bueno, como decía Emily, pues no pasaría nada. Pero ¿qué pasa en el caso de hombres despiadados que no les importaban las normas ni el bienestar de otros, como ella llama hombres despiadados? Es entonces gracias a esas leyes que ellos aprueban que un hombre podría matar fácilmente a su mujer del hambre y no pasaría nada. En cuestiones también del divorcio, siguiendo con esta, los hombres si querían deshacerse de sus esposas, podían presentar fácilmente un acta de infidelidad y se les concedía el divorcio. Mientras que si una mujer quería escapar de un marido abusivo o golpeador, así presentar 1 millar de estas actas, el divorcio no se le era concedido. En cuestiones también, por ejemplo, como había mencionado con Olympia de Bush, de maternidad, las mujeres no eran reconocidas como madres de sus hijos. Los únicos que ante ley eran reconocidos como progenitores eran los hombres. Es entonces como ellos eran los únicos que tenían derecho a decidir dónde iban a vivir sus hijos, cómo iban a vivir ellos, qué educación iban a recibir y qué religión iban a seguir. Pero después decían claro de que la responsabilidad de educarlos era de las mujeres. Es así como también Emily nos pronuncia un caso que ella pudo evidenciar donde una mujer fue condenada a 3 meses en prisión después de salir a trabajar y haber dejado a su menor hijo al cuidado de otros, un hijo ilegítimo. Y es así como el gobierno la sentenció por haber descuidado a su menor hijo. Pero el gobierno primeramente no se preguntó cuánto ganaba la mujer, dónde estaba el padre de su hijo o en qué situación vivían. Es así como los hombres sí tenían el derecho a decidir sobre la educación de sus hijos, pero eran las mujeres las que eran condenadas si estos eran descuidados. Y Emily, finalizando con su discurso, nos hace 2 preguntas muy importantes. En primera, si las mujeres hubieran tenido el derecho al sufragio, ¿creen ustedes que hubieran decidido o aprobado estas leyes que no las beneficiaban en nada? Como también en segunda premisa nos dice: mujeres, esta noche os hago aquí una pregunta. Si las mujeres hubiesen participado en la redacción de estas leyes, ¿no creéis que habrían encontrado la forma de hacer que todos los padres de esos niños fuesen responsables del bienestar de sus hijos en la misma manera que las madres? A lo que yo hago la pregunta, ¿qué hubieran respondido ustedes? Siguiendo con esta línea de la trayectoria de Emily, como habíamos mencionado, en 1914 movilizó a gran parte de las mujeres para que tomaran trabajos en las industrias y en las fábricas, para que su autonomía y esa idea de igualdad se hiciera más presente. Sería tal de que para 1917 Emily tendría que disolverse su partido de las mujeres, la USUP, ya que, como ya he mencionado, este partido se fue militante y Emily tenía también la idea de que para que el movimiento femenino tuviera resultados, ellas deberían ser como un ejército. Tal está de que ninguna podría cuestionar las órdenes o decisiones que tuviera Emily. Y esa idea no llegó a gustarle a muchas de las sufragistas, que era así como se mencionaban las que formaban parte de la organización.
y muchas de ellas se terminarían saliendo de esta. Y siguiendo también se formaría el Partido de las Mujeres, un partido con el que próximamente Emily, como una de sus hijas, postularían en el Parlamento. En 1918 se aprobaría la ley que concedía el sufragio a las mujeres mayores de 30 años y se extendía a todos los hombres a los 21. Se logró el derecho al voto, pero fue algo limitado en su inicio, ya que, como se menciona, los hombres tenían el derecho a votar a partir de los 21, pero en el caso de las mujeres se daría a partir de los 30. Es así como Emily consideraba esto una gran victoria, pero no decidía que se debía acabar así. Así como si siguió luchando para que se igualaran las edades mínimas en ambos grupos. Y lo lograría para 1928, donde se equipararía la edad de voto femenino a la masculina. Lamentablemente, Emily moriría una semana antes de que se diera esta equiparación, pero igual Emily nos deja con sus acciones, como también sus palabras, sus discursos, un gran legado a las mujeres. Tal está que para 1948, en la Declaración de los Derechos Humanos, el sufragio femenino sería considerado como uno de los derechos universales de todas las personas. Todas las personas tienen derecho a participar en los gobiernos de su país directamente o por medio de representantes justamente elegidos. Es un derecho que nos ha dejado Emily para todas las mujeres, como también otros representantes de todo el mundo. En el caso del Perú también se dio mucho esta lucha por el sufragio femenino, que al igual que en Inglaterra, en un inicio fue limitado, ya que para 1955 que se aprobó la ley, en su inicio simplemente era para las mujeres que estuvieran casadas a partir de los 18, pero en el caso de que fueran mujeres solteras a partir de los 20, siempre y cuando éstas supieran leer y escribir. Algo muy limitado teniendo en cuenta de los niveles de analfabetismo que había en el país y que la educación no llegaba para todos. ¿Cómo podríamos describir o qué frases nos da Emily Pankhurst? Nosotras, mujeres sufragistas, tenemos la visión más grande que el mundo haya conocido: liberar a la mitad de la raza humana y a través de esa libertad salvar al resto. Las mujeres, a pesar de constituir la gran parte de la población, al igual que los hombres, fueron ignoradas por gran parte de la historia respecto a derechos. Es así como las mujeres también deben aprovecharse la poca libertad que se les daba para seguir luchando, pero no solamente por ellas, sino también por los más débiles, como lo fueron ellas o lo seguimos siendo en la actualidad. Tal está como grupos minoritarios que defienden sus derechos, como lo pueden ser comunidades, grupos sociales como están los LGBT y otro tipo de activismo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft había nacido en una familia acomodada. Su padre era un hombre alcohólico y su madre era una mujer violentada por él. A ella, a los 17, 18 años, se tuvo que buscar la vida como institutriz o maestra, ya que su padre había perdido la mayoría de su fortuna. Ella agarró y a los 27 años se apasionó por lo que viene a ser la escritura y agarró y escribió la Vindicación de los Derechos de las Mujeres. Ella en este libro, podría decirse, agarró y criticaba a Rousseau, el cual decía que las mujeres solo servíamos para lo que vendría a ser lo doméstico. Él en la obra agarraba y decía de que las mujeres solo eran inferiores a los hombres porque no teníamos educación, porque ellas solo deberían dedicarse a lo que viene a ser la belleza, la limpieza y lo que viene a ser la maternidad. Ella en este libro agarra y argumenta de que las mujeres no solo deberíamos vernos como seres inferiores, ya que la educación en esa época solo se formaba o solo incluía lo que viene a ser que las mujeres solo deberían agarrar y ser madres. Las educaban para eso, era para lo único que se les educaba y para la belleza, nada más. Ella critica a los hombres y de cómo estos ven a las mujeres como seres sumisos, de que ellas agarran y solo pueden criticarlas porque no tienen buena educación, porque ellas no pueden ser unas mujeres las cuales puedan empoderarse o pueden tener una carrera. Ella no solo en este libro habla sobre la educación, sino que también critica a las mujeres que solo se ven o solo agarran y ellas se dejan influenciar por los hombres y
solo agarran y ven por el qué dirán, por verse mayormente un esplendor hacia los hombres, o sea, verse más bella, la frivolidad del dinero y todo ello. Ella en esa obra también habla en conjunto con otra obra que era las virtudes femeninas, que también habla sobre que las mujeres no solo agarran y solo se ve, o sea, solo se agarran y piensan de que con belleza pueden agarrar todo. Entonces ella agarra y hace la reivindicación de las mujeres, en las cuales ella critica mucho el tipo de estereotipos que se tiene en esa época. Una pequeña conclusión o conjunto también podría decirse de que ella en el libro no solo agarra y critica lo que viene a ser solo el futuro, sino que también las mujeres deberían luchar por lo que viene a ser su opinión, no solo ello. Ella murió al dar parto a su hija, se llamaba Mary. Ella murió ya a los 38, 35 años. Ella tuvo una aventura con un hombre que fue italiano, fue un escritor filósofo, y tuvo su hija, que es una de las escritoras famosas, y siguió su legado, que fue la de Frankenstein. Gracias. Buenos días a todos los que me están viendo. El día de hoy voy a hablar sobre la obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, escrita en 1949. Es una obra fundamental para el feminismo y el existencialismo del siglo XX. Es un análisis sobre el papel histórico, filosófico, psicológico, social e históricos acerca de la mujer. Pero antes que todo vamos a hacer una pequeña introducción que está en el libro. No toda hembra es considerada una mujer. Es una de las frases más representativas de este libro y que podría resumirlo perfectamente. ¿Es que existe un problema? ¿En qué consiste? ¿Hay siquiera mujeres? Cierto que la teoría del eterno femenino cuenta todavía con adeptos. Estos adeptos cuchichean. Incluso en Rusia siguen siendo mujeres, dice Beauvoir. Pero otras gentes bien informadas, incluso las mismas, algunas veces suspiran. La mujer se pierde, la mujer está perdida. Ya no se sabe a ciencia cierta si aún existen mujeres. Si existen, si existieron siempre, si hay que desearlo o no. ¿Qué lugar ocupan en el mundo? ¿Qué lugar deberían ocupar? ¿Dónde están las mujeres? Es una matriz, dice uno. Toda la mujer consiste en el útero. Sin embargo, hablando de ciertas mujeres, los conocedores decretan: no son mujeres, pese a que tengan útero como las otras. Uno de los conceptos principales es el concepto del otro, que Beauvoir plantea en casi todo el libro. Este concepto habla sobre ella influenciada gracias a la fenomenología de Hegel y Sartre, que nos hablan de algo llamado la dialéctica del amo y el esclavo, en la cual ella argumenta que el amo siempre define su posición y define su ser a través de la sumisión del esclavo. De manera similar, el hombre se define a sí mismo gracias a la sumisión de la mujer. El hombre es la medida de lo humano, la forma en la que nosotros llamamos a la generalización. Nos referimos a el hombre como el todo, mientras que la mujer, o el concepto de la mujer, es como lo restante, lo que no es el hombre. Mientras el hombre es activo, fuerte, la mujer termina siendo resumida en algo pasivo, algo débil. Esto también tiene mucha relación con algo que ella llama la socialización de género. Una mujer no nace, sino una mujer se hace. Es un concepto en el cual Beauvoir nos habla de cómo nuestro papel en el mundo está generalizado por cómo vivimos en la sociedad. El concepto del otro también es apoyado, hasta cierto punto, por filósofos tan conocidos como Aristóteles, que nos dice: la mujer es en virtud a cierta falta de cualidades, y debemos considerar el carácter de la mujer como un adolescente de una imperfección natural. Santo Tomás nos dice: la mujer es un hombre fallido, un hombre incompleto. Acá nos damos cuenta que a lo largo de la historia la mujer ha sido retratada como lo que no es el hombre, como el residuo, como su complemento.
Continuando con la socialización de género, esto se relaciona mucho en uno de los capítulos del libro que se llama El punto de vista del materialismo histórico, en el cual Simone de Beauvoir menciona increíblemente a Marx y a la idea del comunismo, de que no lo apoya, sin embargo, no es marxista ortodoxa. Sin embargo, toma en cuenta que los roles sociales, los roles de género son importantes de concientizar para entender el papel de la mujer y cómo ha sido reducida a la maternidad y a la pasividad. En otro de los capítulos más importantes tenemos al capítulo de mitos, el cual nos revela que la mujer en sí ha sido utilizada a lo largo de la historia en papeles por temas religiosos, económicos y sociales, en distintos tipos de papeles, los cuales intentan justificar la reducción de su ser. En este caso tenemos a Eva como madre y hasta cierto punto llega a ser también una representación del pecado, de cómo ella hace fallar al hombre. Tenemos a Pandora también representando esparcir el mal, una culpa, y tenemos a Lilith como una figura femenina diabólica considerada por textos hebreos la primera mujer de la creación y también de por sí un objeto de lujuria y error. En este caso, como ven, tenemos una dicotomía entre ser madres y prostitutas hasta cierto punto, de tomar el papel materno y el papel lujurioso. En conclusión, Beauvoir ha sido múltiples veces acusada de romper la estructura familiar. Se le acusa mucho de no tomar en cuenta también que la mujer puede querer tomar por sí misma el rol tradicional, pero en realidad esto no es tan así, se le malinterpreta demasiado. Ella en muchos capítulos, exaltando el de la madre, el capítulo de madre, toma en cuenta mucho las diferentes versiones de la maternidad de cada mujer. ¿A qué quiero llegar con esto? A que dignifica el papel materno, no lo excluye, no dice que la maternidad es mala o que simplemente todos le vamos a abortar o solo porque sí, sino que dignifica el papel y lo hace mucho más personal, dándole más significado, más causa y más razón a simplemente poder elegir la maternidad. Así como poder elegir la maternidad, poder elegir distintos roles, poder participar, tener roles políticos, sociales, económicos y darle a la mujer el estatus, igualar el estatus del hombre y la mujer como ser humano en esencia. Gracias. Los derechos de la mujer son un conjunto de garantías y libertades fundamentales que buscan asegurar la igualdad de género y la plena participación de la mujer en la sociedad, la política, la economía, la salud y la educación. Estos derechos corresponden a todas las mujeres, incluyendo niñas y adolescentes, sin importar dónde hayan nacido, la edad que tengan, su color de piel, etc. La igualdad de género es un principio y una garantía fundamental establecida en la Carta de Naciones Unidas de 1945. Los Estados tienen la obligación de eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. La prohibición de la discriminación por razón de sexo fue consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Considero que hay 5 derechos claves que tienen las mujeres. El primero es el derecho al voto, también está el acceso a la educación, los derechos reproductivos, la protección contra la violencia de género y los derechos laborales. Desde el siglo XVIII hasta la actualidad han habido 4 olas del feminismo. La primera ola abarca del siglo XVIII al siglo XIX y su lema es: sin derechos civiles para las mujeres no hay revolución. Hay una denuncia contra los privilegios masculinos, luchan por derechos matrimoniales sobre los hijos, el matrimonio, al voto, etc. Critican la condición femenina impuesta por naturaleza
y se organizan en clubes, redactan cuadernos de queja y desafían el poder político e intelectual. La segunda ola abarca la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Su lema es: sin derechos políticos para las mujeres no hay paz ni democracia. Luchan por el sufragio, la educación superior y condiciones laborales justas, cambian sus roles, su imagen y sus costumbres, reclaman control natal, igualdad salarial y lo más importante es que en esta ola es que se internacionaliza la causa feminista. La tercera ola abarca la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI. Su lema es: sin derechos sociales para las mujeres no hay derechos humanos ni justicia. Hay un desarrollo del pensamiento feminista, hay un análisis del patriarcado, hay una masiva participación educativa y laboral y hay logros legales como la despenalización del aborto y el divorcio. También se diversifica el movimiento, se divide en ramas como el liberal, el radical, el transfeminismo y el ecofeminismo. La cuarta ola abarca de los años 2010 hasta la actualidad y su lema es: sin justicia feminista no hay futuro. Es en esta ola que se centra bastante en la interseccionalidad, en el género, en la raza, en el sexo, en la discapacidad. Hay un intenso uso de las redes sociales y se visibiliza temas como el acoso, la violencia de género, el abuso, etc. También se incorpora el transfeminismo y la teoría queer a la teoría principal, al discurso principal, y hay una presión por reformas estructurales. Bueno, para terminar ya la exposición, yo les hablaré acerca de las contradicciones a la ética de igualdad, donde he resaltado 6 de ellas que considero que son más importantes, pero en sí existen más de ellas. En primera empezamos con el racismo. Es la discriminación por motivos étnicos o raciales. Se niega la igualdad de dignidad entre estas personas y se traduce en exclusión, en violencia y en falta de oportunidades para ciertos grupos. Un ejemplo que se puede ver esta contradicción es en países como Brasil y Perú, donde las personas afrodescendientes o indígenas tienen menos acceso a una educación superior, a una representación política y a una atención médica. En nuestro país, la Defensoría del Pueblo en 2021 dio a conocer que personas quechohablantes recibían un trato discriminatorio por parte de los hospitales públicos, solo por no hablar el español fluidamente. De ahí seguimos con la discriminación de género y machismo. Impone la idea de superioridad masculina y limita los derechos de las mujeres y diversidades. En la vida real esto se puede visualizar en muchos países de América Latina mediante feminicidios. En México se reporta en promedio que más de 10 mujeres son asesinadas al día. En Argentina y Perú se realizaron manifestaciones masivas como respuesta a esta violencia de género. Un claro ejemplo es como Ni Una Menos, la cual fue una protesta en que se pudo visualizar esta contradicción. Y un dato interesante es que las mujeres ganan entre el 20% y 30% menos que los hombres a pesar de realizar el mismo trabajo. La tercera contradicción es el clasismo. Discrimina según la clase social. Las personas con menos recursos tienen menos derecho a gozar de los derechos básicos, mientras que las personas que sí cuentan con una economía estable sí pueden gozar de estos derechos. Un claro ejemplo donde se puede ver esto no se pudo ver más bien, es durante la pandemia de COVID-19. Las personas de clase baja tenían más posibilidades de contagiarse y hasta de fallecer. En barrios populares de Buenos Aires y Lima, el acceso a agua potable, el distanciamiento social eran casi imposible. Mientras que los que sí contaban con estos recursos económicos podían gozar de una cuarentena cómoda, de trabajar desde casa y hasta recibir una atención médica privada. La cuarta contradicción es la homofobia y transfobia. Se basa en el rechazo a personas por su orientación sexual o su identidad de género.
Un claro ejemplo es las personas trans, las cuales sufren una fuerte exclusión en el mercado laboral. En nuestro país se calcula que más del 80% de estas personas trabajan en la informalidad, muchas veces en caso de explotación y sin una atención médica. Y en Brasil se registró, en 2023 se registró que el mayor número de asesinatos a estas personas en todo el mundo. La quinta contradicción es la desigualdad de la ley. Es cuando la justicia no es igual para todos y beneficia a quienes tienen poder o dinero. Un claro ejemplo que se puede ver esta contradicción es en el caso de Keiko o de expresidentes como Lula da Silva de Brasil y Álvaro Uribe en Colombia. Ellos nos dicen que los procesos judiciales pueden estar marcados por intereses políticos y económicos. Y por último, la xenofobia, ese rechazo a las personas extranjeras, afectando su integración social y laboral, así como también negándoles sus derechos, lo cual va en contra de la igualdad universal. Un claro ejemplo, como lo dice la misma contradicción, es el rechazo a las personas extranjeras. En el hoy en día se puede ver como en la migración de los venezolanos, la cual ha sido un objeto de xenofobia en países como Perú, Colombia o Chile. En Iquique, Chile, en 2022, manifestantes quemaron las pertenencias de estos inmigrantes en una plaza pública. Y por otro lado, en nuestro país, algunos políticos o medios llegan a conocer discursos que asociaban a estos inmigrantes con el aumento de la delincuencia, fomentando el odio y la exclusión. Gracias.